con énfasis en lo que se conoce como síndromes geriátricos. El proceso de envejecimiento es un proceso que seguramente ya ha sido definido por mis colegas, profesores también de la cátedra de gerontología. Este proceso de envejecimiento es un proceso universal, es un proceso biológico, progresivo, deleterio, heterogéneo, mediante el cual se van a ver disminuidas las reservas funcionales de la persona, ¿no? Esta disminución en la capacidad homeostática se pone a prueba usualmente en situaciones de estrés, llamémosle pues estrés médico. El máximo de nuestra capacidad biológica se obtiene aproximadamente en la cuarta década de la vida. Más adelante, de ahí en adelante, la mayor parte de nuestros sistemas van sufriendo una disminución en su capacidad funcional, pero a un ritmo muy variable, ¿no? No todas las personas envejecen de la misma manera porque no existe en realidad un patrón, un gol estándar de envejecimiento. La mayoría envejece con alguna limitación menor a las actividades cotidianas, eso se conoce como envejecimiento usual. Esa limitación menor no implica discapacidad, no implica pérdida de independencia. Hay un grupo de pacientes o de personas que envejecen con enfermedades. Estas personas son las que usualmente nosotros acostumbramos a ver en los servicios de salud. Son personas con enfermedad, con discapacidad, con múltiples problemas de salud. Tienen habitualmente, hay un porcentaje significativo de pacientes que tienen fragilidad. Y es importante aclararlo, que no representan la mayoría de pacientes porque esa es la raíz en muchos casos de un mito, ¿no? De un mito, de un estereotipo de considerar al paciente adulto mayor como una persona que inevitablemente presenta enfermedad y discapacidad, ¿no? Y eso no es cierto. La gran mayoría de personas no tienen ese patrón. El 60-70% no siguen el patrón. En una comunidad determinada, de 5 al 20%, exagerando, de personas son frágiles. Y estos frágiles son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo. Bueno, pero también hay un grupo de personas que alcanzan el denominado envejecimiento exitoso, libre, productivo, activo, en el cual no existe enfermedad ni discapacidad ni factores de riesgo para lo anterior, y en el cual el paciente se encuentra en una situación de bienestar completo biopsicosocial. Todas las teorías de envejecimiento también refuerzan el concepto de que el envejecimiento surge por la interacción de factores de naturaleza biológico, así como también factores ambientales. Estos factores interactúan, ¿no?, para poder inducir los cambios que nosotros describimos en las personas, así como en el resto de seres biológicos. No existe ninguna teoría que pueda explicar completamente el envejecimiento. En el ser humano, los cambios funcionales comprometen no solamente el aparato cardiovascular, provocando una disminución, sobre todo del gasto cardíaco en situaciones de estrés, una disminución del flujo coronario en personas mayores. También se va a observar una menor elasticidad pulmonar y mayor rigidez torácica, una disminución de la función hepática y renal, que se acompaña también de una pérdida de algunas capacidades inmunitarias, sobre todo afectando la inmunidad celular, lo cual, en resumidas cuentas, conlleva que las personas desarrollan una mayor vulnerabilidad, que repito, se va a poner a prueba en situaciones límites como hipotensión, hipovolemia, así como también infecciones. Dentro de la medicina es necesario también aclarar que no existen estereotipos de envejecimiento y que uno como médico no debería tomar razonablemente decisiones en base a la edad cronológica de las personas. La edad funcional habitualmente difiere de esta edad cronológica. Las capacidades funcionales, cuando se pierden, sobre todo de manera rápida,
Esto casi siempre es debido a una enfermedad subyacente. El médico no debería atribuir esta pérdida de funciones a la vejez. Y este envejecimiento obviamente podría ser modulado mediante una intervención precoz, controlando factores de riesgo e insistiendo en los estilos de vida saludables. No hay discapacidad por edad, no existe el adulto mayor inválido, dependiente, postrado por la vejez. La discapacidad es la causa de esta pérdida de autonomía y esto a su vez se debe a la influencia de las enfermedades, habitualmente mal controladas, en muchos casos no detectadas, en muchos casos no reportadas o atribuidas incluso al proceso de envejecimiento. En situaciones de enfermedad, los pacientes adultos mayores van a tener síntomas y signos inespecíficos. Estos síntomas y signos inespecíficos se van a presentar independientemente de la enfermedad de fondo, ¿no? Podría ser que un paciente tenga una neumonía y el cuadro clínico no sea tan evidente de una afección respiratoria y más bien el paciente comienza a presentar cambios cognitivos o presente alteraciones del control del esfínter urinario, presente incontinencia o caídas o desarrollo de inmovilidad. Son estas tres áreas las más frecuentemente involucradas. Cuando un paciente mayor lo vean enfermo, habitualmente se afecta su estado mental. Repito, independientemente de la enfermedad, puede ser una neumonía, un infarto de miocardio, una insuficiencia renal, puede ser una pancreatitis, pero casi siempre desarrollan problemas de movilidad o se caen o tienen trastornos como incontinencia urinaria o delirium. Las enfermedades se presentan por esta mayor vulnerabilidad en estadio más precoz. Son personas pluripatológicas. El tratamiento global de estos enfermos provoca una mejoría funcional, que es lo que al final nos interesa como médicos, mantener la función. Y es recomendable también hacer una lectura y un estudio de las modificaciones en la presentación de la enfermedad en los adultos mayores porque van a haber variaciones semiológicas, así como también una mayor posibilidad para el tratamiento y la prevención. Los síntomas en las personas mayores pueden tener modificaciones y esto es importante al momento de hacer la historia clínica. Muchas veces son síntomas pobres, o sea, son síntomas escasos o son larvados. En otros casos son atribuidos a enfermedades preexistentes o son atribuidos al proceso de envejecimiento, ¿no? Porque es más grave, o viene el paciente con una historia de haber sido atendido por otros médicos y ya viene sesgado porque le han dicho o le han informado tal o cual cosa. Y eso es común cuando uno trabaja en la especialidad de geriatría. No existe un síntoma guía o principal porque los pacientes, repito, son pluripatológicos, síntomas y signos debidos a diferentes enfermedades. Pueden haber trastornos cognitivos que impiden el reporte adecuado de los síntomas, así como también presentación atípica de cuadros típicos. Y lo que ya les mencioné, el compromiso del estado mental y las funciones vitales, que es fundamental y debe ser registrado en la historia clínica. Las causas de la presentación atípica de las enfermedades son varias, ¿no? En primer lugar, los cambios producidos por el mismo proceso de envejecimiento. Pacientes en los cuales podemos encontrar, ejemplo, infecciones con temperatura elevada, muy poco o incluso ausencia de fiebre, febrícula o falta de fiebre. O pacientes que tienen fracturas, una fractura de cadera, en los cuales lo que vamos a encontrar es confusión mental o trastorno del sueño, incluso hipotensión inexplicada, y la causa es una fractura. Es muy importante entonces ver de qué manera el envejecimiento cambia o modifica la presentación de las enfermedades. Una enfermedad previa también puede determinar el estado funcional de un paciente y esto a su vez modificar la presentación de una enfermedad que se presenta por primera vez.
Si yo tuviera un paciente con una fractura de cadera que está postrado y tiene algún problema cardiovascular muy grave y desarrolla insuficiencia cardíaca, obviamente no va a transitar por los clásicos estadios de disnea de esfuerzo, a grandes, medianos ni pequeños esfuerzos, ¿no? La insuficiencia cardíaca posiblemente se hará evidente cuando el paciente presenta disnea de reposo. Los pacientes pueden también minimizar o pueden sobredimensionar sus quejas. En algunos casos es complicado tomar la historia porque el paciente habla otro lenguaje, porque no escucha bien, porque no recuerda la información, porque el paciente no ve bien, porque el paciente a lo mejor no tiene un nivel educativo, un grado de instrucción adecuado. Muchos pacientes, sobre todo en los hospitales públicos, 60% son iletrados o con instrucción primaria. También podría pasar que el paciente cambie de cuidador y la opinión del cuidador también hay que tomarla en cuenta. No siempre los cuidadores son afidables, ¿no? Pueden ser cuidadores irresponsables, insensibles para el cuidado de los pacientes mayores, o podría ser que el paciente sencillamente no está en casa, sino está a cargo de un personal contratado en una residencia geriátrica o casa de reposo. Problemas en los sentidos, así como la actitud del médico y los cuidadores, generalmente pobremente formados en esta especialidad o esta disciplina, también contribuyen a veces a la presentación atípica. El erróneo registro de síntomas y signos o la falta de una búsqueda sistemática de síntomas y signos atípicos de una enfermedad también contribuye al retraso en los diagnósticos y por ende complica el manejo del paciente. La exploración física, a su vez, también, ya hemos mencionado, pues, podemos tener situaciones en las cuales los síntomas y signos a veces se atribuyen erróneamente a la vejez y viceversa, ¿no? Una auscultación de un tercer ruido cardíaco, por ejemplo, debería ser considerado sinónimo de disfunción ventricular izquierda en una persona mayor. La presencia de un cambio en coloración a nivel del limbo esclerocorneal puede ser debido simplemente a lo que se conoce como gerontoxon, que es un cambio fisiológico por el envejecimiento y no significa una enfermedad. Por otro lado, las pruebas complementarias también en muchas ocasiones son difíciles de ejecutar porque requieren una preparación compleja que los adultos mayores les cuesta, pues hacer como un ayuno prolongado, tomar laxantes, etcétera, así como también situaciones en las cuales los pacientes mayores no ingresan a procedimientos invasivos, generalmente por viejismo. Es un tema que vamos a ver después, en el cual pues sistemáticamente al paciente adulto mayor erróneamente se cree que no va a tolerar un procedimiento o un tratamiento y se le niega, ¿no? Las presentaciones atípicas de enfermedades en adultos mayores son clásicas. Están en todos los libros, en todas las revistas, siempre lo digo y lo voy a repetir, las clases teóricas y las prácticas no son para que agoten los temas, ¿no? Los temas se abren durante las clases, se abren durante los cursos para que ustedes sigan profundizando en ellos y estudiándolos durante toda la vida. Son simplemente aquí los puntos más resaltantes de una patología o de un tema, pero son como aperturas para que el alumno, por interés y por estudio, pueda poco a poco crecer, ¿no? Esa es la idea. El infarto de miocardio en geriatría típicamente no siempre se acompaña de dolor. La frecuencia de infarto de miocardio de tipo no Q aumenta con la edad. Primero que es mayor. Segundo, la interpretación de las enzimas cardíacas también puede sufrir variaciones. Habitualmente los incrementos de CPK son de menor intensidad. Tercero, hay que resaltar la importancia de la mioglobina y la troponina I en el diagnóstico precoz de un infarto. Cuatro, el infarto de miocardio en geriatría, especialmente en adultos mayores de 80 años, diabéticos o personas con deterioro cognitivo, puede presentar formas atípicas, con disnea y 5, a veces con dolor abdominal.
El abdomen agudo se puede presentar sin dolor localizado ni signo de rebote. Las infecciones severas sin fiebre ni leucocitosis, sobre todo neumonía e infección urinaria. Las neumonías sin tos ni fiebre, solo con taquimia y dolor torácico. La diabetes sin la triada clásica, ni cetoacidosis porque habitualmente estos pacientes son de tipo 2. La meningitis erróneamente atribuida a un ACV. Es común que el médico interno, el residente, atribuya todo trastorno de conciencia a un ictus. Eso es un error común. La minoría de los pacientes con trastorno de conciencia tienen ictus. Y el ictus es sospecho cuando el paciente está focalizado. Y existen básicamente dos territorios circulatorios: circulación anterior y circulación posterior. Entonces podemos tener meningitis en geriatría sin signos meningios también. En el caso de los hipotiroideos, los síntomas son a veces pobres, son de leve intensidad, son síntomas que se pueden confundir con cambios inducidos por el propio proceso de envejecimiento, como una piel seca, caída del cabello, estreñimiento, astenia, intolerancia al frío, o incluso cambios en la voz y lentitud en el raciocinio, ¿no? En el pensamiento. El hipertiroidismo más bien se caracteriza por ser un hipertiroidismo poco florido, no es muy sintomático. Esto se debe a que la mayor parte de estos pacientes geriátricos con hipertiroidismo habitualmente tienen bocio tóxico, no tienen Graves. El Graves es clásico en jóvenes y no en ancianos. Y van a presentar habitualmente manifestaciones cognitivas, cardiovasculares o síntomas inespecíficos como baja de peso o trastorno del sueño. Las arritmias transitorias se pueden presentar con caídas, deterioro visual, vértigo, mareo, síncope, hipotimia, debido a una disminución brusca del gasto cardíaco. La depresión geriátrica se caracteriza típicamente por una alta incidencia de deterioro cognitivo, insomnio o somatizaciones. Las infecciones urinarias con dolor abdominal, delirium y deshidratación. Y pocos síntomas urinarios. Ojo con los síntomas urinarios bajos. En medicina interna existe el denominado síndrome urinario bajo o síntomas urinarios bajos, ¿no? En inglés, LUTS, LUTS. Entonces, cuando ustedes vean esas siglas, recuerden que la interpretación es muy amplia. Un paciente con síntomas urinarios bajos puede tener desde una insuficiencia cardíaca, una diabetes insípida, hasta una infección por transmisión sexual. O sea, el diagnóstico diferencial es bastante amplio. Y podemos tener pacientes con infecciones urinarias tranquilamente que no tengan síntomas urinarios bajos, especialmente en las situs altas. Los síndromes geriátricos son la forma de presentación justamente de las enfermedades en los adultos mayores, y esto es un aporte de la geriatría al conocimiento médico, debido a que estos síndromes habitualmente no se registran en unidades de medicina interna. Cada uno de estos síndromes puede tener una o varias causas. Un síndrome, a su vez, puede asociarse con otro. Un paciente puede ser, independientemente de la edad, puede ser portador de uno o varios síndromes geriátricos. Dentro de estos síndromes, que son varios, acá está la lista, hay uno de ellos que en los últimos años digamos, ha sido foco de atención, que es el síndrome de fragilidad, equivocadamente, pienso yo, porque si bien es cierto, los pacientes frágiles tienen habitualmente varios síndromes geriátricos asociados, pero la geriatría no se circunscribe al estudio de la fragilidad. La geriatría existía ya antes de la fragilidad. Entonces, el frágil es un paciente en el cual las condiciones fisiológicas se han visto mermadas, es un paciente que fenotípicamente tiene cambios o acumula daños que lo hacen vulnerable y lo hacen proclive a desarrollar discapacidad. Se encuentra en una situación de prediscapacidad, por eso el nombre es frágil. Entonces, estos síndromes geriátricos no siempre se registran en las historias típicas de medicina interna. En las cátedras de medicina interna de las diferentes universidades no se enseña el concepto de síndrome geriátrico, ni tampoco en todas las universidades peruanas existen cursos de geriatría.
En algunas universidades incluso existía el curso de geriatría y ahora no existe o es un curso electivo. En mi caso, en el año 1989, llevé el curso de geriatría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, primer curso de geriatría en el pregrado en una universidad, pero actualmente el curso es un electivo. Entonces, hay otras universidades que recién lo van a incorporar en su plan curricular. Pero la evidencia demuestra de que estos síndromes geriátricos son elevadamente frecuentes, pero no registrados, son subdiagnosticados en las historias de medicina interna. Cuando uno los busca a través de la valoración geriátrica integral del BGI, comienza a detectarlos. Comienza a detectar estos síndromes. Algunos de ellos tienen valor pronóstico. Por ejemplo, el delirio o síndrome confusional. Por ejemplo, las úlceras por presión. Por ejemplo, las caídas o el deterioro cognitivo tienen valor pronóstico. O sea, quiere decir que el tener esos síndromes implica que ese paciente es sumamente de riesgo y debería ser manejado de manera más cercana. Por otra parte, también simplemente para recordarles, ¿no? Esta diapositiva, para recordar un concepto, es fundamental, seguramente Rubén o Rosa les deben haber ya mencionado, de que en geriatría las preocupaciones son básicamente dos, ¿no? No solamente curar al enfermo, saben ustedes que tratamos de curar, pero no siempre se cura. Si no se puede curar, el objetivo debe ser dar alivio. Si no se puede dar alivio, dar confort. Y si no se puede dar confort, acompañar a los pacientes. Entonces, el objetivo va a ser mantener la función, porque tan importante como que el paciente viva es también que viva bien, ¿no? Entonces, el mantenimiento de la función es algo que debe estar en el centro de nuestra atención. La valoración de la función debe ser algo que debemos hacer de rutina. Valorar la función a través de las diferentes escalas que ustedes ya deben conocer es crítico porque implica también que eso se incorpora en la toma de decisiones, en cómo voy a manejar a mi paciente. ¿Qué tan agresivo puedo ser en el manejo de un enfermo con tal o cual condición? Y a su vez también no olvidar que los medicamentos pueden provocar reacciones adversas y esto nos puede llevar a un deterioro en espiral porque las reacciones adversas a veces se interpretan equivocadamente como nuevas enfermedades. Los síndromes geriátricos entonces pueden ser multicausales. Un síndrome geriátrico puede llevar a otro en el tiempo. Por ejemplo, la incontinencia urinaria puede producir caídas. La demencia puede predisponer al delirium. La hipotensión ortostática puede provocar caídas. Las úlceras por presión pueden ser originadas de la incontinencia urinaria. Los trastornos del sueño pueden asociarse con delirium. Ejemplos diversos, ¿no? Hay una multitud de ejemplos que ustedes pueden encontrar de un síndrome que puede originar otro en el tiempo. Y también a veces las enfermedades pueden provocar varios de estos síndromes. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca puede tener caídas, puede tener deterioro cognitivo, puede desarrollar en el tiempo síndrome de inmovilidad, puede desarrollar fragilidad, sarcopenia. Este paciente con caídas por efecto de la medicación o la misma enfermedad puede hacer incontinencia urinaria y estas a su vez llevar a las úlceras por presión. Las grandes causas de morbilidad en geriatría son bastante conocidas. Dentro de ellas está la osteoartritis, que por eso lo estudiamos en un seminario, porque reconocemos a la osteoartritis u osteoartrosis como la causa más frecuente de discapacidad física en el adulto mayor. Otros problemas comunes son la hipertensión y los déficits sensoriales. Y las enfermedades frecuentes, bueno, esto también habitualmente se enseña y se estudia en todos los textos de medicina interna, lo deben saber. Dentro de esto, recalcar que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo pues un problema de salud pública y la primera causa de mortalidad en pacientes mayores, el infarto del miocardio específicamente, la falla cardíaca, una de las causas más importantes de hospitalización en pacientes geriátricos.
Y las demencias, en particular de demencia tipo Alzheimer, con incrementos significativos tanto de la prevalencia como la incidencia luego de los 65 años. No es la única causa de demencia. No todas las demencias son Alzheimer, ni tampoco existe la demencia senil. Eso ya lo saben. En cuanto a la diabetes también representa un problema porque con la edad incrementamos el riesgo de síndrome metabólico y de otras condiciones como modificación de la grasa visceral, inactividad, uso de fármacos, que van a conllevar un aumento de riesgo del desarrollo de diabetes, así como incluso enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo que pueden asociarse con diabetes en esta etapa de la vida, ¿no? La diabetes en geriatría merece un capítulo aparte porque si bien es cierto, el paciente se trata con las mismas estrategias que en las personas jóvenes, sin embargo, la agresividad con la cual se trata al enfermo es distinta y no solamente el estado funcional, sino también el hecho de la expectativa de vida del paciente, si es frágil o no, y sus comorbilidades dictaminan, definen cuán agresivo tengo que ser en el manejo o cuáles son los objetivos terapéuticos en el control glicémico. Es diferente a tratar a un paciente de 90, 80 años autónomo, sin comorbilidades, que tratar a un paciente con una enfermedad terminal o con estado de fragilidad. Otras entidades frecuentes son la polimialgia reumática, la arteritis de la temporal, el cáncer, particularmente los carcinomas. En geriatría vamos a ver, por ejemplo, incremento en la incidencia de mieloma múltiple, leucemia mieloide crónica, melanoma, leucemia linfocítica crónica, glioblastomas multiformes sobre todo, tuberculosis, sobre todo por focos de reactivación secundarias, úlceras de presión o por presión, mielodisplasia, estreñimiento, sordera, degeneración macular, cataratas, osteoartrosis, osteoporosis, caídas, Parkinson, depresión, suicidio, EPOC, hiperplasia prostática, angiodisplasia, diverticulosis de colon, herpes zóster, incontinencia de esfínteres, hipotermia. Todas son entidades que ustedes habitualmente van a encontrarlas generalmente en pacientes de este grupo de edad. Las causas de mortalidad también son bastante conocidas y a pesar del tiempo coloco siempre a propósito la diapositiva porque nos da a entender que en salud pública no hemos cambiado mucho. Seguimos teniendo dentro de las tres primeras causas de mortalidad la enfermedad coronaria, el cáncer y el ictus isquémico, sobre todo ictus isquémico, que representa el 85% de todos los casos de ictus o DCB, y las infecciones respiratorias que están entre la cuarta y quinta causa de mortalidad. Los adultos mayores, repito, no son un grupo homogéneo, son un grupo heterogéneo de pacientes. No podemos verlos de manera sesgada, no podemos verlos con prejuicios, con estereotipos, eso lo vamos a ver más adelante. El adulto mayor envejece, la persona envejece de la manera usualmente como ha vivido. Hay personas en las cuales las discapacidades aparecen tempranamente. Habrán personas en las cuales las discapacidades aparecen tardíamente, ¿no? Hay personas en las cuales las discapacidades se pueden instalar lentamente en el tiempo y en otras se van a instalar de manera brusca. Eso es muy variable dependiendo de la condición de cada persona. Pero lo que sí sabemos es que el ser humano ahora vive más que antes, la expectativa de vida al nacer ha aumentado, pero no necesariamente una expectativa de vida libre de discapacidad. Por otro lado, tenemos aquí en esta diapositiva también una lista de algunas características generales que definen al paciente frágil, solamente como referencia, porque en la práctica lo que usamos para definir al frágil son habitualmente test, ¿no? Utilizamos criterios como los criterios de Fried y se pueden utilizar otras estrategias de diagnóstico como el Clinical Frailty Scale, el cuestionario de Frail, el Frailty Index, etcétera, que ayudan a poder identificar este tipo de pacientes, ¿no? Desde el punto de vista clínico, cuando vean un enfermo con estas características, siempre pónganle más atención porque posiblemente frágil. Si ven a un paciente mayor de 80 años que camina muy lentamente, que vive solo, que presenta múltiples comorbilidades, que
ha salido deteriorado desde el punto de vista funcional, con hospitalizaciones comunes o frecuentes y problemas de diferente índole, o desarrolla inmovilidad o tiene polifarmacia o incontinencia de esfínteres, probablemente están frente a un caso de fragilidad y debería ser evaluado por un médico geriatra, ¿no? Y esta siempre fue la propuesta de nosotros desde que llegamos al hospital y fundamos el servicio en el año 1998, trajimos. Nuestra propuesta fue que todas las personas mayores de 80 años que vienen por primera vez al hospital tendrían que ser evaluadas en primer lugar por el geriatra, ¿no? Y a partir de eso tener un manejo un poquito más coherente. En la valoración geriátrica intervienen estos componentes, no solamente el área física, sino también el área mental, funcional y socioeconómica, teniendo la funcionalidad al centro de todo. La función en el paciente adulto mayor dependerá de su reserva funcional, dependerá también del acto médico y la motivación que pueda tener el enfermo y la familia o los cuidadores en su recuperación. Mientras que habrán otras condicionantes como el medio ambiente físico, psíquico y social que podrían influir negativamente en su recuperación. Los estilos de vida siempre están en el centro de estas preocupaciones, ¿no? Incluso existen sociedades hay una sociedad latinoamericana, si no me equivoco, de estilos de vida, ¿no? O sea, cada vez más se enfatiza la importancia de trabajar en los estilos de vida. Justo con el grupo de prácticas discutíamos la vez pasada sobre el tema de osteoporosis y recordábamos el concepto de pico de masa ósea. El pico de masa ósea se obtiene aproximadamente a los 30 o 35 años y es el principal determinante de riesgo de hacer osteoporosis más tarde, ¿no? De adulto mayor. ¿Va? Entonces, si el pico de masa ósea es muy bajo, es probable que esta persona desarrollará con el tiempo osteoporosis. Entonces, de ahí la importancia de establecer estilos de vida saludables desde temprano, desde la infancia, porque los estilos de vida se relacionan con el riesgo mayor o menor de sufrir de ciertas enfermedades. Y por último, y ya para seguramente entrar al tema que nos toca en la segunda parte, con el seminario, es el hecho de que las sociedades también deben modificar su actitud hacia este grupo de personas, porque todavía seguimos viviendo pues, en un ambiente de discriminación por motivos de edad, y todas estas formas de discriminación por motivos de edad reciben un nombre, ¿no? Y es viejismo. Y lo vamos a ver, pero el viejismo no solamente está presente en la sociedad, sino lo más grave es que el viejismo se presenta en el campo de la medicina y muchas veces de manera declarada o abierta y en otros casos se presenta de manera encubierta, ¿no? El ejercicio de la medicina tiene entonces implícito un riesgo, lamentablemente hay que asumirlo, de que podemos acortar la vida o podemos hacerla todavía más, digamos, hacerla miserable en realidad, y que nos debería importar a nosotros, sobre todo, el estado funcional de las personas. Aprender a no tomar decisiones en base al DNI de una persona, en base a la edad cronológica, porque este no es un buen parámetro, y siempre teniendo en cuenta que la calidad de vida debe ser respetada y tiene que ser valorada, ¿no? Sobre calidad de vida, hay mucha gente que habla de calidad de vida, hay cómo medir calidad de vida, hay cuestionarios para medir calidad de vida, se pueden hacer investigaciones sobre calidad de vida, o sea, se puede sistematizar, no se olviden de eso, pero calidad de vida significa, por ejemplo, a una persona quitarle el dolor. Es fundamental. Si yo tengo adultos mayores en una comunidad que el 30% viven con dolor o no lo reportan o el dolor está insuficientemente tratado, eso estás dándome a entender que no estoy cuidando la calidad de vida de los pacientes. Muy bien, eso es todo lo que quería comentarle. No sé si hubiera alguna pregunta, comentario o duda. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, ¿qué tan común es el suicidio en los adultos mayores, no? ¿Y cómo se presenta? Ah, sí, es una buena pregunta. Muy bien, muy bien. La incidencia de depresión mayor, la prevalencia de depresión mayor más que incidencia está en el orden del 8 al 15% en promedio. 8, 7, 15% en promedio. Depresión mayor, ¿no?
La frecuencia de trastorno depresivo es un poquito más alta. Puede llegar a un 20-25%, sobre todo en pacientes hospitalizados o residentes en casas de reposo. Ahora, de las formas de suicidio, estas habitualmente se han estudiado en países industrializados. No he revisado estudios en Latinoamérica y el Caribe, pero en personas de sexo masculino, habitualmente eran ahorcamiento o lanzamientos al vacío o arma de fuego, generalmente. Mientras que mujeres eran ahorcamiento, lanzamientos al vacío o sobredosis de fármacos, que es más o menos lo que ocurre en nuestro país, ¿no? O sea, en nuestro país, sobre todo en gente joven, la mayoría de los intentos de suicidio son envenenamiento con venenos, sobre todo para ratas, raticidas, o sobredosis de fármacos. La incidencia de intento de suicidio es muy variable, ¿no? Pero se calcula en el orden del 1 al 5% de total de deprimidos. Eso en cuanto al intento de suicidio formal o declarado. Ojo, hay otra forma que no ha estado muy estudiada de personas que quieren terminar con su existencia, que son aquellos pacientes que se dejan estar, ¿no? Se dejan morir, por así decirlo. Hay pacientes adultos mayores que poco a poco, de manera lenta, se van dejando ir, ¿no? O sea, no quieren comer, no quieren tomar líquidos, no quieren ir al médico, no quieren tomar las medicinas, rehúsan caminar, quieren estar en cama todo el día, duermen todo el día. Ese tipo de pacientes hay que tener muchísimo cuidado porque a veces cuando no los tratas a tiempo es tarde. Eso se los digo por experiencia. Es tarde porque como que se van dando ya, se va desencadenando una cascada de eventos de la dismovilidad que puede llevar al paciente a la muerte, ¿no? Entonces, esos pacientes del dejarse morir, no hay muchos estudios sobre eso, pero es una situación común que uno lo observa como médico. Hay que tener cuidado porque pueden revertir con el manejo de la depresión con antidepresivos o podría ser que el paciente tenga una enfermedad no diagnosticada. También pasa eso. Y lo que he visto, o bien son pacientes crónicamente enfermos con enfermedades incurables o multipatológicos, o son pacientes que han perdido el cónyuge, la pareja. También se da en esos casos. Muchas gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, hacemos un break, jóvenes, unos 10 minutos y seguimos con el seminario. ¿Quién expone hoy día? Yo, doctor. No te veo. A ver, levanta la mano. Marcelo. Doctor. Marcelo Sí, Jara, conocido. Ya, sí. muy bien. Marcelo, en 10 minutos empezamos. Ok, anda Ya. subiendo tus láminas. Gracias.
Marcelo, ¿podemos comenzar? Sí, sí, doctor. Ahí se me escucha. Ahí se me escucha bien, chicos. Sí se escucha, adelante, adelante. Ya, ya. Continuando con lo que usted, doctor, nos ha expuesto, ¿no? Yo voy a hablarle sobre el viejismo, ¿no? Que más que todo es una nueva forma de discriminación. Un poco de introducción. Este proceso de envejecer es de carácter individual de cada uno, es de una forma gradual y asincrónico, ¿no? Que va a estar caracterizado por el deterioro en la capacidad funcional del organismo. Que esto va a suceder posterior a la madurez y que esto a la larga va a conducir a la muerte de la misma persona. Ahora, todo este proceso no se debe ver como una enfermedad. Eh, y la prevención de las enfermedades crónicas, el acceso a servicios de atención primaria y la creación de entornos adaptados a las personas mayores han permitido que el número de años de vida de estos pacientes vaya en aumento. Por eso que este proceso también se ve influenciado por los prejuicios preconcebidos y culturales, ¿no? Que estos pueden afectar y alterar la visión del propio envejecimiento. Ahora, el mantener libre de estos prejuicios así por la calle, así por todos lados, mediante la atención médica también social y cultural, que lo van a recibir quienes, los adultos hay mayores. Y esto va a favorecer un envejecimiento socialmente armónico y libre de violencia, ¿no? Y cambia la forma en que se puede generar también en las redes sociales. Definición, mi viejismo también ageíz. Butler en 1969 dijo que es un conjunto de estereotipos y discriminación sistemática contra las personas debido a que son mayores. Del mismo modo que el racismo y el sexismo lo hacen con el color de piel y género. Salvareza en el 2002 dijo que el viejismo es una conducta compleja determinada por la población para devaluar consciente e inconscientemente el estatus social de la ancianidad, de cómo se ven las personas mayores en su entorno, ¿no? Ahora, ¿qué tienen en común estas dos definiciones que hablan o quieren hablar sobre los estereotipos? Se llama así a la serie de los pensamientos y predicciones que se asocian a personas que comparten ciertas características, limitando las opciones bajo las cuales éstas podrían actuar. Por ejemplo, cuando hablamos del viejismo, un estereotipo es a las personas mayores, ¿no? Que éstas no pueden actuar debido a su condición, por ejemplo, hacer ejercicio, u otra cosa así hay cotidiana.
El término se va a utilizar para referirse a la visión despectiva de un grupo social basada únicamente en su edad avanzada cronológicamente, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, el mismo este doctor le dice, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Y el paciente dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Es una incógnita que a veces los médicos hacen ante estos pacientes, ¿no? Y de acuerdo con Butler y Lewis, en 1977, existe una serie de factores que han sido la columna vertebral de la construcción del fenómeno del viejismo. Estas son cuatro factores muy importantes, ¿no? El primero es el temor a la muerte, que como toda persona tiene el miedo hacia morir, y más si es una persona ya esté mayor. El énfasis en una cultura de la juventud. También tenemos el énfasis en la productividad y los enfoques en el estudio del envejecimiento, que esto es muy, pero muy poco en nuestro país. Ahora, vamos a hablar sobre el viejismo y su discriminación social, ¿no? Tenemos que, como primer punto, la limitación al ejercicio del principio de la autonomía. Después, las negligencias, los abusos y los malos tratos, que por lo menos algunos habrán visto en la calle el maltrato que tienen algunas personas mayores, o algunos abusos también, ¿no? Existencia de diferentes formas de las barreras ciudadanas que como que lo aíslan un poco, si es que no puede ser tal cosa como las otras hay personas. Limitaciones a la convivencia intergeneracional, limitaciones al ejercicio de determinados derechos, como conducir, la pobreza en el campo de la investigación gerontogeriátrica, que como ya le dije, acá en el Perú es muy poca. Escasa formación profesional del médico que va a atender adultos mayores. La pobreza de los recursos sociales orientados al adulto mayor, como por ejemplo, como las residencias, como algunos de programas, los ayudos a domicilios. Y por último, la mala imagen por parte de los medios de comunicación y de la sociedad en general, que esto es llamado la gerontofobia, ¿no? Ahora, la discriminación en el campo de la salud se va a dividir en muchos aspectos. Como primer aspecto, ¿no? Tenemos en atención primaria y promoción de la salud, que acá vamos a tener los puntos así específicos, como la falta de la formación específica del médico, que si va un adulto mayor, lo se atiende un médico general y no un médico que tenga la especialidad para tratar con adultos mayores. La exclusión del adulto mayor en los programas públicos de promoción de salud y despistaje de enfermedades. La mínima representación en ensayos clínicos con fármacos orientados de forma específica de este riesgo, que son bien conocidos. También la pobre presentación de los adultos mayores en estudios de intervención sobre los factores de este riesgo, que son bien conocidos, y el trato discriminatorio en los servicios de urgencia y en los criterios de
hospitalización. Después tenemos en el acceso a unidades especiales y a la alta tecnología, ¿no? Acá van a tener 4 factores también. El primero es el rechazo histórico inicial a los programas de diálisis crónica, dificultades para el acceso a técnicas diagnósticas más hay complejas por lo de su edad también, limitaciones históricas y en algunos casos actuales para determinadas formas de cardiología y como otras especialidades también. Lo mismo también ante algunas técnicas de radiología intervencionista como algunas pruebas angiográficas, algunas punciones, las de quimioterapia, la radiología. Y también sabe discriminación en el campo de salud en los procedimientos terapéuticos así habituales, ¿no? Como por ejemplo, en cirugía hay criterio así para la edad, ¿no? Como para ser excluidos de alguna indicación, para la confección también de las listas de espera, y también para el establecimiento de las prioridades. Cuando es un adulto mayor, no siempre le dan la mayor prioridad, le dan la prioridad al más joven. En oncología también se ha visto discriminación, y en la terapia farmacológica habitual, ¿no? Quise averiguar cuáles son estas razones o cuál es lo que lleva para que haya esta discriminación en este caso. Encontré pocas. Una es las reacciones adversas que se originan del tratamiento y miedo a complicaciones del mismo, como por ejemplo en la cirugía, un paciente mayor o que tiene riesgo también no puede entrar a cirugía, en su caso sería muy perjudicial. Escasa información sobre su manejo en las personas mayores, la actitud del médico también, y la actitud de los propios pacientes y familiares. ¿Y cuáles son las razones para no discriminar? Primero tenemos lo más importante, ética. Después, el sentido de la justicia, sus derechos hay del paciente y también del médico, las evidencias médicas que han hecho varios estudios y que nos dan como un signo así positivo, argumentos sociodemográficos, las razones científicas y la aplicación del sentido común, ¿no? De que si viene un adulto mayor, siempre hay que tratarlo con respeto y también tratarlo así como las demás personas, ya sea joven o niño. Y ese sería mi exposición, doctor, sobre el viejismo y una nueva forma de discriminación, ¿no?, que hay acá en el Perú. Gracias, gracias Marcelo, muy bien. No sé si hubiera alguna pregunta para su compañero o algún comentario o duda. Johan. Sí, doctor, para una consulta para mi compañero Marcelo. Sí, la pregunta para el compañero. Sí, compañero, ¿cómo se puede evitar el viejismo, ¿no? Esta percepción estereotipada que se le tiene al adulto mayor. En ese caso, evitar así de este golpe
no se va a poder. Pero lo que se puede hacer es reducir, ¿no? Hacer viejismo así como una discriminación. Por ejemplo, como si producir cambios en los sistemas, hay que estos van a incrementar, ¿no? Por ejemplo, reducir los prejuicios, también los estereotipos de la vejez en los medios de comunicación, la cultura popular, proponer sí, políticas públicas que incluyan también así el viejismo como un diseño, y la evaluación y la implementación de este programa que vayan así dirigidos a este caso, ¿no? Yo creo que con esas factores o esas ayudas pueden ayudarnos a reducir el viejismo como una así discriminación. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, en realidad se trata de poder inculcar valores y algunos principios en la educación, no solamente médica, ¿no? Sino se trata de formar en los valores en los niños y en las escuelas también, así como dar mayores oportunidades a las personas mayores a través de una legislación, pues, que contemple todos sus derechos. Esto se ha visto también favorecido por el denominado empoderamiento de los adultos mayores, que es consecuencia lógica del incremento del porcentaje de este grupo etario en algunas naciones, ¿no? En aquellas naciones donde el porcentaje de adultos mayores ha crecido, el viejismo también paralelamente se ha reducido. Muchas gracias entonces a todos, que tengan buenas noches, nos estamos viendo a ver el día viernes, que estén bien, cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor.